bienvenidos a nuestro nuevo podcast sobre derechos fundamentales. Hoy hablaremos del caso de Inti Bryan, dos jóvenes que perdieron la vida durante las protestas del 2020. Analizaremos cómo este hecho se vincula con la libertad de expresión, porque sigue siendo importante expresión. ¿Hasta qué punto es seguro protestar en nuestro Perú? ¿O realmente podemos expresarnos libremente en democracia? Para mí, la libertad de expresión es poder decir lo que pienso sin miedo, compartir ideas, recibir información. Esta es la Constitución y esta es la Constitución y en los derechos fundamentales de todos humanos. Cualquier cosa sus consecuencias, hay que ser responsables y no usarla para dañar a otros. Para eso tengo dos invitados, Willy y Jafet. Chicos, justo, ¿quieren decir Pero, es- buenas noches, Willy. algo? Buenas noches, ¿qué Nada, tal? gracias por el pase, Maffer. Y sí, tal como lo comentas, estamos hablando de personas que salieron a marchar con las ganas de tal vez intentar cambiar con un granito de arena la situación política, pero parece que en el Perú protestar, pronunciarte libremente, puede incluso hasta costarte la vida. Y bueno, como lo has mencionado a un inicio, hoy vamos a hablar de posiblemente el caso más sonado de los últimos años, ¿no? El caso de Inti Sotelo y Brian Pintado. Buenas noches, Willy, ¿cómo estás? Buenas noches, mucho gusto. Sí, como tú lo comentas, creo que fue uno de los casos que marcó al inicio de esta década y que realmente tuvo un antes y un después de lo que significa hacer este tipo de marchas al momento de poder expresar tener esa libertad de expresión y como tú lo mencionaste, a veces como alzar esta voz puede llegar a significar arriesgarlo hasta nuestra propia vida y hace cuestionarnos incluso a nosotros mismos si es que realmente vale la pena alzar nuestra voz hoy en día. Y sí, Claro, yo recuerdo esa marcha que fue el 14 de noviembre y fui con mis amigos y jamás imaginé que iba a terminar en tragedia y en un completo alboroto. Así es, yo igualmente estuve así presente, no físicamente, yo estaba más que nada al tanto de las redes sociales, de las noticias, y se veía como en inicio se sentía ese orgullo, la esperanza de poder cambiar el rumbo de lo que está tomando nuestro país, pero desafortunadamente esta noche cambió todo, desde disparos, gritos, heridos, desorden por todos lados, y al final la tragedia que fue el fallecimiento de estas dos personas, de dos jóvenes, de uno de 22 años y otro de 24 muy, como vuelvo a mencionarlo, bastante jóvenes y que es una tragedia que se hayan perdido dos vidas humanas en tratando de defender lo que es nuestra libertad. yo igual, yo la seguí por las redes. Y créanme que no sé si a ustedes les pasó que eh, en los Instagram, en los TikToks, salían cosas que no se veían en los medios tradicionales, pues no como la televisión, la prensa escrita. En las redes se vio muchas cosas bastante fuertes. Como digo, son las cosas que no se mostraban, entonces eso claramente llenaba de impotencia al punto de uno mismo cuestionarse de que, pucha, salir a marchar, salir a protestar por unas causas que tú creas justas, puede costarte la vida, ¿no? Totalmente. Justamente, como tú dices, no, en las redes sociales no siempre, más que nada en lo que es la televisión, solo muestran un lado de la moneda, lo que a veces puede llegar a ser beneficioso para Ah, ellos, pero en redes sociales es donde puedes ver la realidad de lo que está pasando en ese momento la, el, el verdadero punto de vista del que está pasando el ciudadano en ese instante. Y sí, esto fue totalmente trágico, como todos teníamos una sola causa de poder defender a nuestro país y cómo la represión policial empezó a aumentar la violencia física, los accidentes, las muertes, heridos por todos lados. Fue un día que fue bastante trágico y sobre todo que, como lo vuelvo a mencionar, fue un antes y un después. Antes
de profundizar en el tema de la represión policial, hay una pregunta que les quería hacer que está en la pauta, que es si ustedes alguna vez se han sentido inseguros al expresar su opinión, tanto en las redes sociales como en las calles. No, no fue un accidente, fue una represión y hasta el momento no hay justicia. Claro, sí, igual yo opino que en realidad hoy en día sí es el poder expresar una opinión, expresar nuestra opinión, ya no es tan seguro porque ahora en tema de redes sociales se puede totalmente alterar la información y a veces uno ya no sabe cuál es la respuesta que va a tener la otra contraparte, cómo puede llegar a reaccionar y al final ya uno siente ya incluso el miedo de poder expresarse porque ya no sabe cuál será la resolución de ese conflicto al fin y al cabo. Claro. Claro. La Totalmente. marcha fue la vacancia express de Vizcarra y la impresión de Martín. O sea, fue tan rápido todo que Inti y Brian murieron por impactos de perdigones, perdón. Y fue tan, tan mala su manera de ver las cosas de los policías que no hicieron nada. Bueno, sí, es verdad. Eh, Claramente estamos hablando de que dentro de las protestas había personas que se estaban manifestando pacíficamente, pero hay otro cierto grupo de otro sector de personas que han aprovechado este tipo de marchas para hacer disturbios, pues, ¿no? Que claro, lamentablemente justos pagan por pecadores. Claro, así como tú dices, sí hay La, cierto sector, al menos, discúlpame, la- que aprovecha de estos momentos para poder hacerse incluso su show, para hacer un poco de fama, y mientras que las personas que realmente están ahí luchando por esta libertad, este, sufrieron graves heridas, algunos incluso al día de hoy tienen heridas que han se mantenido para siempre, y es una pena que a veces por el tema de redes sociales, llegue a ese punto de que uno quiera por unos simples likes, unas simples vistas, arriesga su propia vida, o incluso alterando información para su propia conveniencia. Y sinceramente ya es algo que ya va alterando todo el rumbo de lo que significa la verdadera marcha. claro, y aparte, o sea, aparte de estas marcas físicas y bueno, también psicológicas que algunos protestantes sufrieron, según un informe de esos años de la Defensoría del Pueblo, dice que hubieron más de 200 desaparecidos. Yo conocí un par de personas, bueno, conozco un par de personas que desaparecieron por 2 días, pero era totalmente raro, era misterioso todo eso, ¿no? Y también las causas de las muertes de Inti y Brian también fueron misteriosas porque, o coincidentemente, las cámaras de vigilancia no funcionaban en ese cruce de la avenida Bancay. Entonces, claro, lamentablemente hoy en día no hay responsables, no hay justicia. Totalmente cierto. Sobre todo teniendo en cuenta que la, la protesta, la libertad de expresión es un derecho constitucional de todos los peruanos y que la policía y que las autoridades no hayan respetado al 100% esto, es una clara evidencia de que ya es poder expresarse, la principal, nuestro principal derecho de libertad de expresión, ahora nos censuran de esta manera. Ahora, Pero esto creo, esto que nos toca a nosotros como personas y como ciudadanos. un ratito antes de continuar con eso, con esa pregunta que es interesantísima, para complementar lo que dice Willy, esto ya creó un precedente de que, ok, protestamos, hay personas que mueren, pero ¿dónde quedó la impunidad? O sea, esto queda impune, no hay culpables, lamentablemente. Entonces, eso sí es algo que de verdad molesta porque personas que salieron a protestar, salieron a marchar, lamentablemente hoy en día sus familias no encuentran
La justicia. esa resiliencia, esa justicia que ellos están buscando durante años. Y han pasado cerca de 5 años y todavía no se hayan responsables. O sea, eso es lo difícil, pues, ¿no? Totalmente. Cuando a veces cuando protestar ya genera ese miedo es cuando nos caen con violencia y es donde la democracia se llega a romper. Ahora sí, Mafer, discúlpeme la interrupción. Claro. Lo que quería saber era, después de todo esto como personas ahora nosotros, ¿qué nos toca? Y qué nos toca, ellos eran universitarios. Nosotros siendo tan jóvenes estamos a punto de terminar nuestras cosas y no podemos ni siquiera dar nuestra voz porque nos puede pasar algo. Y ese es un derecho que es de nosotros mismos y nos cierran esas puertas. Claro, bueno, ¿qué nos toca a nosotros? No olvidar, porque aquel que no conoce su historia está condenado a repetirla, así como dicen, ¿no? Eh, ¿qué hacer también? Que las generaciones venideras sepan que el poder expresarse libremente es un derecho fundamental de los seres humanos, pues, ¿no? La libertad de expresión tiene que ser respetada, siempre y Así es. cuando no transgreda a las otras personas, yo creo que es totalmente válido, ¿no? Así es. Hoy, ahora nos toca a nosotros, por nuestra parte, informarnos de mejor manera, saber cuáles realmente son nuestros derechos y porque uno no puede defender lo que no conoce. Tenemos que Claro, realmente tener nuestra base y defender esa base con todas nuestras fuerzas. Claro, claro, chicos. Bueno, esto ha sido como que una enseñanza, porque la libertad de expresión no es solamente un derecho, es una herramienta para transformar, y en ese país no podemos darnos el lujo de no usarlas. Eh, Quiero agradecerles por su tiempo y por estar conmigo compartiendo y con todos nosotros esto de acá. Muchas gracias. gracias a todos ustedes más bien y a las personas que nos están viendo. Y recuerden que la protesta no solamente es un acto de valentía, también de memoria. Así es. Recordar a Inti y Brian es exigir que esto nunca más se vuelva a suceder, que nunca más se vuelva a repetir. Y eso es una responsabilidad de cada uno de nosotros. No, listo. Nos vemos, chicos. Fue un gusto poder conversar con ustedes y nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias.